Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Rafael Garubrevich. Hoy día vamos a hablar sobre el problema y objetivo de investigación. Una dificultad central relacionada con estos dos aspectos tiene que ver con la confusión que existe, primero, a partir de qué es un problema de investigación y qué es una pregunta de investigación. Y lo segundo tiene que ver con el planteamiento de objetivos. Hay muchas dificultades con respecto a tanto el problema de investigación como el planteamiento de objetivos. Es es natural que esto surja porque uno está encadenado o relacionado con el otro. Ahora, empecemos por el principio, es decir, ¿qué es un problema de investigación y qué es una pregunta de investigación? Una dificultad importante para los investigadores está relacionado con el planteamiento de la pregunta y el problema, como ya lo mencioné. Usualmente se dice que una investigación se inicia cuando hay una pregunta de investigación. Bueno, eso es verdad. Sin embargo, las preguntas que generan investigaciones científicas no son preguntas que se hacen al azar o solamente de la mera observación. Si bien estas preguntas iniciales sirven como inspiración, en realidad las preguntas de investigación están dirigidas a aspectos mucho más concretos de la realidad, las que usualmente requieren de un planteamiento del problema de investigación. Por lo tanto, el problema de investigación y la pregunta de investigación están entrelazadas. Pero ¿qué cosa es primero? ¿La pregunta de investigación o el problema de investigación? Bueno, vamos a mirar ambos. Por ejemplo, si yo leo en los periódicos que el rendimiento académico de los alumnos a nivel nacional, del país que sea, por supuesto, está disminuyendo, puedo preguntarme, por ejemplo, ¿por qué sucede esto? Y esto, claro, en sí puede suscitar una investigación. Esto puede ser una pregunta de investigación. Sin embargo, para poder responder a esa pregunta inicial, necesito seguir leyendo, porque si no, mi pregunta sigue siendo demasiado ingenua. ¿Por qué sucede esto? Puede ser por mil cosas. Puede ser que tenga que ver con aspectos nacionales, de políticas nacional, puede ser que tenga que ver con aspectos simplemente individuales, de qué cosa le pasa a las personas en el momento que da un examen. A lo mejor los chicos se ponen nerviosos, o a lo mejor las condiciones en las que dan el examen no es muy buena, no son buenas y por lo tanto no hay manera de tener un buen rendimiento. Entonces, necesitamos conocer, por ejemplo, qué elementos están relacionados al rendimiento académico de los alumnos. Y además, no solamente necesitamos conocer esa información, sino también tenemos que saber cómo se ha recolectado esta información y cómo se han llegado a estas conclusiones. Es decir, ¿qué significa que sea a nivel nacional? ¿Realmente eso es a nivel nacional o no? Primero que nada, es importante considerar si se han buscado, por ejemplo, las notas de los cursos, qué es lo que ha pasado y cómo se han llegado a esas conclusiones. Esto es una afirmación bastante importante. El rendimiento académico de los alumnos a nivel nacional, que el rendimiento académico de los alumnos a nivel nacional esté disminuyendo, es una afirmación que requiere de una búsqueda informada para poder saber cuáles son las razones por las cuales alguien podría decir eso. Entonces, cuando yo estoy considerando un aspecto de la realidad, más, más, eh, necesito más información para poder plantear una pregunta de investigación. Entonces, yo necesito obtener información adicional sobre cuáles son las razones, por qué cosa es lo que sucede con respecto al rendimiento académico de los alumnos para saber que este aumenta o disminuye. Necesito información acerca de qué ha pasado en años anteriores para saber si ha disminuido o cómo es que ha disminuido o se sigue manteniendo. El que sea bajo no quiere decir que haya disminuido, o el que sea alto no quiere decir que haya aumentado. Y claro, necesito saber cómo se ha recolectado esta información para llegar a esas conclusiones. Cuando yo tomo una decisión acerca del elemento o de los elementos que están alrededor de estos aspectos del del rendimiento académico de los alumnos, de los otros elementos que están asociados al rendimiento, cuando yo tomo una decisión acerca de estos elementos o de los elementos más importantes a estudiar y me pregunto nuevamente sobre el tema, entonces ahí estoy planteando una pregunta informada, la que es descrita como una pregunta de investigación. Es verdad que todas las preguntas pueden dar orígenes a investigaciones, pero no todas las preguntas dan orígenes a preguntas de investigación. Entonces, el problema y la confusión están asociadas a que el problema de investigación y la pregunta, si bien no son lo mismo, aparecen de manera coordinada, es decir, uno no aparece sin el otro. Muchas veces se equiparan o aparecen juntas porque, claro,
se dan alrededor del origen de la investigación científica. Efectivamente, una investigación se da a partir de una pregunta de investigación, pero una pregunta de investigación se da a partir de un problema de investigación. Entonces, son elementos diferentes, pero que conviven en la investigación, sobre todo en el origen de la investigación. Ahora bien, un problema de investigación está relacionado al tema o situación que se desea investigar, y la pregunta de investigación está relacionada a qué es exactamente lo que se desea investigar de ese tema en esa situación. Si lo vemos al ejemplo anterior del rendimiento académico, efectivamente nosotros tenemos que recabar información para saber qué es lo que se desea investigar dentro del rendimiento académico. El rendimiento académico es un elemento muy amplio, donde hay mucha información alrededor de por qué a alguien le va mal o por qué a un grupo de personas, o el país en este caso, le va bien o mal en una determinada materia. Entonces, recordemos que hay dos aspectos importantes que se parecen mucho, pero que no son lo mismo, quiero decir. El problema de investigación por un lado y la pregunta de investigación por otro lado. Esto es un problema central dentro de las investigaciones y causa muchas dificultades, porque las personas tienden a confundirlas fácilmente, y los textos además suelen poner pregunta como problema de investigación, cuando en realidad no es lo mismo. Entonces, hay que insistir en que efectivamente esto no es lo mismo, y hay que insistir en tener pregunta y problema de investigación. Por más que los textos, sus profesores, las guías de tesis o de investigaciones digan que es lo mismo, ustedes pueden ya estar informados acerca de que efectivamente esto se parece, pero no es lo mismo. Por otro lado, las tesis, por ejemplo, o las instituciones donde se hacen tesis tienen especificidades, y a veces se menciona el problema de investigación como la realidad problemática. Pero en realidad, nuevamente, no es lo mismo. La realidad es un aspecto del problema. Un problema de investigación, entonces, está compuesto por, como mencionaba hace un momento, una realidad o realidades empíricas específicas. Está asociado o está compuesto también por constructos o conceptos relacionados a esa realidad y por el establecimiento de un rol de ese constructo o concepto de esa realidad. Por ejemplo, consecuencias, que haga que se necesite una investigación. Es decir, muestra una realidad, muestra aspectos de un constructo o de un concepto en esa realidad, y la presencia de ese constructo y ese concepto o ese concepto en esa realidad hace que sea necesaria una investigación. Cuando yo hablo de constructo o concepto, en realidad no son lo mismo. Sin embargo, nuevamente, son parecidos. Un constructo es un elemento que sabemos que existe en la realidad, pero que no podemos ver directamente. En psicología, por ejemplo, esto es muy claro. Aspectos como la personalidad, por ejemplo, la inteligencia, sabemos que existen, pero no podemos verlos directamente. Lo que sí podemos ver son las manifestaciones de ese constructo. Y por eso es que ahí hablamos ahora de conceptos. Los conceptos son las definiciones de esos constructos. Yo utilizo en este momento la palabra constructo o concepto como si fuera lo mismo, porque en realidad para el problema de investigación estamos hablando de conceptos que representan constructos, por eso los utilizo de la misma manera. Pero el problema de investigación requiere de estos elementos, de estos tres elementos, para que pueda pensarse que efectivamente esto es algo que es necesario investigar. A continuación les muestro un fragmento de un artículo en el que se presenta un problema de investigación. En este fragmento se muestran aspectos de la realidad empírica que necesitan atención, donde se incluyen diversos constructos importantes e información que en sí misma justifican una investigación dadas las consecuencias del constructo tratado. Voy a dejar unos segundos aquí este PPT para que ustedes puedan leer el artículo. Muy bien, voy a cambiar ahora de página. Sin embargo, ustedes pueden ponerle pausa para seguir leyendo el artículo. ¿Qué pasa con la pregunta de investigación? Bueno, para plantear una pregunta de investigación se necesita del establecimiento previo de un problema de investigación, lo más definido o concreto posible, como hemos leído anteriormente.
Este problema de investigación necesita mostrar la necesidad de llevar a cabo un estudio. Esto se ve claramente en las líneas anteriores, dadas las, por ejemplo, voy a cambiar, consecuencias que esto posee. Por ejemplo, al estrés. El estrés deteriora al estudiante en la relación estudiante-paciente, ocasionando un declive en la empatía del estudiante. Este artículo es sobre estudiantes de medicina. Nadie quiere sentir estrés, entonces, cuando está estudiando medicina, y por supuesto nadie quiere tener un doctor estresado cuando uno va a ver al doctor. Ahora, el problema de esto es que esto no nos lleva a la pregunta de investigación. Esto nos muestra una realidad y nos muestra que hay un problema. Pero no nos muestra una pregunta de investigación. Pero vamos afinando el tema, es decir, ya sabemos más sobre el tema de investigación y la pregunta, digamos, va a venir cuando nosotros tengamos un poco más de información. Una pregunta de investigación necesita ser lo más concreta posible y para eso necesitamos información teórica y empírica acerca de la presencia de los constructos en realidades similares o lo más similares posibles. Lo más similares posibles significa, puede ser, por ejemplo, se trata de estudiantes de medicina en una universidad privada, lo más similares posibles sería estudiantes de medicina en otras universidades o eventualmente en otros países. Y si no hubiera información, si el constructo fuera realmente novedoso, habría que buscar información sobre ese constructo en otras realidades sin importar en realidad dónde sean. Entonces, les voy a mostrar ahora más fragmentos para concretar la pregunta de investigación. Voy a cambiar ahora al siguiente PPT. Ustedes pueden congelar la imagen para terminar de leer estos fragmentos. Ahora bien, ¿cómo planteamos la pregunta de investigación? Bueno, hay métodos clásicos que plantean que para plantear, valga la redundancia, una pregunta de investigación, se necesita la relación entre dos o más elementos. Se debe indicar en quiénes se comprobará la relación entre las variables y se debe expresar en una dimensión espacial o temporal. Así, después de leer los fragmentos anteriores, la pregunta de investigación, según este método clásico planteado por Kerlinger, podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la autocompasión y el estrés en estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima Metropolitana? La pregunta de investigación que se plantea aquí es tal porque tenemos información acerca de qué cosa pasa con respecto a la realidad de estas personas. Tenemos información de que en esa realidad los estudiantes de medicina sufren de mucho estrés, que el estrés tiene ciertas consecuencias que son negativas, que no queremos que tengan nuestros estudiantes y menos nuestros doctores, por supuesto. Como les decía, nadie quiere ir a una consulta de un médico con un doctor estresado. Y además, tenemos aspectos que son... Tenemos un aspecto, en este caso la autocompasión, aunque se mencionan también otros elementos, pero la autocompasión termina siendo el más importante, y se menciona como un aspecto que podría disminuir de alguna manera los elementos asociados al estrés. Es decir, podría hacer que los estudiantes de medicina se sientan mejor. El artículo es sobre propiedades psicométricas, es decir, es sobre una prueba. Sin embargo, esta introducción es bastante clara en mostrar que existe un problema y que para ese problema se puede investigar algo que tenga una solución, es decir, que dé una solución. En este caso, la relación entre la autocompasión y el estrés es la pregunta de investigación. Sin embargo, uno podría plantear una pregunta de investigación diferente. Siempre se pueden plantear muchas preguntas de investigación. No existe una sola pregunta de investigación. Ahora bien, esta es una pregunta informada, ya que se conocen los constructos y parte de la realidad. Sin embargo, esta pregunta no aparece espontáneamente, sino luego de la lectura de aquellos aspectos que pueden, por ejemplo, favorecer la relación médico-paciente, o en este caso, estudiante-paciente. Entre otros aspectos, como les dije, pueden haber varias preguntas de investigación. Ahora bien, la pregunta de investigación inicial muchas veces no aparece en las investigaciones. Sin embargo, se hace evidente en el objetivo de la investigación. Porque el objetivo de la investigación porque la pregunta de investigación se transforma en el objetivo o el propósito de la investigación.
Y en la literatura más moderna, en realidad se menciona la pregunta de investigación como el propósito de investigación. Es decir, cuando se dice la pregunta de investigación, no aparece una pregunta con los signos de interrogación, como se cree normalmente, sino que aparece el propósito de la investigación o el objetivo de la investigación. Ahora bien, esto, ¿qué cosa es? Bueno, son los aspectos que se desean estudiar, es decir, ¿qué es lo que pretende la investigación? ¿Dónde está la dificultad principal a la hora de plantear objetivos de investigación? En que a veces no devienen de la pregunta de investigación. Es decir, podemos efectivamente ir directamente al objetivo sin plantear una pregunta de investigación. Sin embargo, una dificultad que aparece, que es común, es que los objetivos no representan o no están relacionados con el problema de investigación y por lo tanto con la pregunta de investigación. Se menciona, claro, que los objetivos necesitan ser claros y precisos, realistas y medibles. Por supuesto, necesitan serlo, pero sin un problema de investigación claro, esta claridad, precisión, realismo y posibilidad de que algo sea medible se pierde. Los objetivos se plantean utilizando un verbo, y esto dependerá de qué es lo que se desea hacer con la investigación. Si se desea explorar aspectos de la realidad, si se desea describir aspectos de la realidad, si se desean explicar aspectos de la realidad. Estos pueden ser muy diversos, pero usualmente son expresados verbos en infinitivo y dependiendo del objetivo de la investigación, como identificar, determinar, establecer, describir, distinguir. A esto algunas veces se le llama nivel. Entonces, algunas veces, en algunas tesis o en algunas universidades se pide, por ejemplo, el nivel de la investigación. Y uno podría decir que el nivel es exploratorio, descriptivo o explicativo. Ahora bien, ¿cómo se plantean los objetivos? Desde la pregunta de investigación son bastante sencillos. Si uno tiene esta pregunta, ¿cuál es la relación entre la autocompasión y el estrés en estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima Metropolitana? Lo que es importante hacer es poner un verbo delante. Entonces uno podría estudiar la relación entre la autocompasión y el estrés en estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima Metropolitana, ¿no? ¿Ven ustedes la relación? La única diferencia está en que se está estudiando esta relación y aquí se está preguntando cuál es la relación y aquí se está estudiando esa relación. Entonces son realmente muy parecidos. ¿Cuál es la utilidad de tener objetivos? Bueno, es que sirven de guía para la metodología del estudio. Es decir, diferentes objetivos van a hacer que uno necesite ciertos aspectos metodológicos o desarrollar ciertos aspectos metodológicos para poder lograr los objetivos. Además, determinan los límites y la amplitud del estudio. Los objetivos ponen límite a lo que se va a hacer. Por ejemplo, en el objetivo anterior, y voy a retroceder, sabemos que vamos a estudiar la autocompasión y el estrés en estudiantes de medicina. Ya no vamos a estudiar otros aspectos relacionados a la autocompasión y otros aspectos relacionados al estrés. Vamos a estudiar estos dos aspectos, por lo tanto, estamos delimitando el campo de estudio. Y además, orientan el planteamiento de hipótesis. Esto es particularmente importante porque las hipótesis son los elementos o algunos de los elementos más importantes de la investigación, que definitivamente orientan la metodología del estudio. Los objetivos nos dan una idea acerca de la metodología que vamos a utilizar, pero las hipótesis nos ayudan a tener los pasos concretos que vamos a utilizar y sobre todo los estadísticos que vamos a utilizar más adelante. Esto es particularmente importante. Por eso es que el planteamiento de hipótesis es importante y es un aspecto funcional dentro de la investigación. Bueno, muchas gracias. El próximo video hasta acá será hipótesis. Espero que les haya sido informativo este video y si tienen preguntas, por favor, ya saben que pueden escribirnos en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos.